esta tarde. Estoy nuevamente con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios. Hay un propósito siempre, toda vez que la palabra es proclamada, toda vez que la palabra es anunciada. Y Dios tiene medios maravillosos y efectivos para hacer llegar su palabra, sembrarla, introducirla en el corazón, con el firme propósito de que esa palabra, palabra viva, palabra de Dios, palabra eterna, logre efectos duraderos, permanentes en cada una de nuestras vidas. Así que en esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la lucha por la libertad. Es el tema de hoy, la lucha por la libertad. Y tomo como referencia inmediata allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 5, para leer en la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los versículos 1 al 9. Insisto, el tema de hoy es la lucha por la libertad. Leyendo dice así la palabra de nuestro Dios. Después Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que celebren en el desierto una fiesta en mi honor. Pero el faraón respondió: ¿y quién es el Señor para que yo le haga caso y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron entonces: el Dios de los hebreos nos ha encontrado, así que ahora vamos a ir al desierto, camino de 3 días, y allí ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios. No vaya a ser que venga contra nosotros con peste o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacen que el pueblo abandone su trabajo? Vayan a cumplir con sus tareas. Y también dijo el faraón: como pueden ver, es mucha la gente que hay en el país y ustedes le impiden cumplir con sus tareas. Ese mismo día el faraón dio esta orden a los jefes de cuadrilla que tenían a su cargo al pueblo y a sus capataces: de aquí en adelante no les darán al pueblo paja para hacer ladrillo, como lo han hecho hasta ahora. Que vayan ellos mismos y recojan la paja. Pero los obligarán a hacer la misma cantidad de ladrillos que antes hacían. No les reduzcan ni un solo ladrillo. Lo que pasa es que están ociosos y por eso levantan la voz y dicen: vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Háganlos trabajar con más. Todavía, que se mantengan ocupados y no hagan caso de mentiras. Aquí ya de por sí vemos algunas cosas, algunas situaciones muy significativas. En medio de esta situación de esclavitud, de sometimiento, el pueblo de Israel era un pueblo que, digamos, conocía a Dios y tenía necesidad de buscar a Dios y de adorarle y de exaltarle, de reunirse, de congregarse, de ir a cierta distancia y ahí celebrar el culto al modo, a la usanza, de acuerdo a lo establecido por Dios para ellos. Pero se veían impedidos, estaban impedidos. Había muchos obstáculos, había muchas barreras. Ellos no se podían congregar, ellos no se podían reunir, ellos no podían, como pueblo, como congregación, no podían celebrar culto a su Dios, a nuestro Dios. Hay obstáculos, hay barreras, hay situaciones que restringen nuestra búsqueda de Dios,
nuestro acercamiento al Señor como pueblo, como congregación. Y creo que estamos en una etapa, si no igual, porque no puede ser igual, pero sí en algunas cosas parecidas. Hoy tenemos templos cerrados y hay cosas que de alguna manera están afectando al pueblo de Dios. Bien, pues sírvanos de trasfondo esta escritura, este hecho, para decir, bueno, que los israelitas estuvieron esclavizados más de 400 años. La opresión era muy dura y no parecía que, sino que las cosas se dificultaron aún más todavía cuando ellos externaron su deseo de ir a adorar a Dios. Dijeron, no, están ociosos, vamos a duplicarles, vamos a intensificar la labor, el trabajo, para que no piensen en tonterías. Quizás para algunas personas hasta hoy en día el adorar a Dios, el bendecir a Dios, el exaltar su nombre, significa algo así, como una tontería. Quiero pensar con ustedes en, si el tema es la lucha por la libertad, primero quiero pensar, ¿qué es la esclavitud? ¿Qué entendemos por esclavitud? Bueno, viendo el significado en cuanto a esclavo, la persona que es esclavo, es una persona que está bajo la dependencia absoluta de otra que lo ha comprado. Tal cosa sucedía y sucedió por mucho tiempo. Por supuesto, dentro del pueblo de Israel, de acuerdo a la ley de Moisés, ellos tenían prohibido tener, digamos, esclavos. Y más y sobre todo de su misma raza. Pero la esclavitud es muy antigua, desde tiempos ancestrales, hay esclavitud, ha habido esclavitud. Bien, ¿qué es una esclava entonces? Una persona que está bajo dominación de otra persona o enteramente dominado por alguna cosa. Bien, vamos entonces considerando y esclareciendo este aspecto. Y bueno, bíblicamente, a la luz de las Sagradas Escrituras, encontramos que hay cuando menos 5 ideas muy claras, muy definidas sobre la esclavitud. Y bueno, queremos irlas viendo con la ayuda de nuestro Dios. Estas 5 ideas o 5 situaciones por las cuales una persona puede llegar a ser esclava o es esclava. Bueno, voy a dar las referencias. Ya ustedes, los que acostumbran tomar nota, eso digo, tienen por ahí ya a la mano su papel, su libreta, su lápiz. Doy la cita, Génesis 37, 28. Muchos casos se dieron donde había personas que eran compradas, adquiridas por otros como, digamos, como mercancía, como cualquier objeto. Génesis 37, 28 así lo refiere. Pero ahí la relación o la aplicación que podemos ver sobre este particular es que si muchas personas eran o sometidas a la esclavitud y quedaban en calidad de esclavos, por compra se pagaba pues cualquier precio. A la luz de las Escrituras, antiguamente serían 30 piezas de plata, ¿sí? 30 piezas de plata. El apóstol Pablo, allí en Romanos 7:14, está hablando precisamente de una especie de venta que tuvo lugar con respecto a nuestras almas, y dice que nosotros habíamos sido vendidos como esclavos al pecado.
Esto, por supuesto, es más grave, es de más trascendencia, de un significado más profundo, diríamos, que aún la esclavitud física, aunque esta misma es grave y es una situación bastante penosa. Pero hay otra idea que se desprende de las Sagradas Escrituras. Allí en Números 31, 9, y tenemos que, dice que muchas personas eran capturadas en la guerra. Dentro del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se caracterizó históricamente por ser un pueblo guerrero. Y muchas veces leemos en el Antiguo Testamento que ellos mismos sometieron a sus enemigos y llevaron cautivos a muchas personas. Los asirios fueron otro de los pueblos también, muy reconocido dentro de esto. Y bueno, cuando entendemos aquí que personas eran capturadas en la guerra, en el plano espiritual, esto puede venir por descuido o negligencia, en el caso de los cristianos, en el caso de nosotros. Allí en Isaías capítulo 5, versículo 13, el profeta hace alusión a esto, y se refiere particularmente al pueblo de Judá, el reino del sur, que fue llevado cautivo. Esto lo podemos ver al final prácticamente del libro segundo de los Reyes, capítulo 24. Pero en un anuncio anticipado ahí, el profeta, ya está haciendo referencia, alusión al caso, un cautiverio que se prolongó según la disposición de Dios por largos 70 años. Y el profeta Isaías, ahí en el 5:13, dice: el pueblo de Israel fue llevado cautivo por su falta de conocimiento. Otra versión dice por falta de entendimiento. Y cuando hace alusión a esto, entendimiento, conocimiento con respecto a Dios, no hizo caso, no obedeció, desatendió los frecuentes, los múltiples llamados de parte de Dios para que Judá rectificara, volviera sobre sus pasos, se arrepintiera. Sin embargo, no fue así, y fueron llevados cautivos a Babilonia. Esto ocurrió, ¿verdad?, por ahí desde el año 605 antes de Cristo, y tras algunas travesías o caravanas, el pueblo judío sufrió lo indecible. El profeta Jeremías lo describe aquí en el libro de Lamentaciones, todo lo que pudo haber pasado, ¿verdad?, con el pueblo de Judá, con el pueblo judío, y ellos fueron llevados cautivos. En tercer lugar, podemos ver que cuando los niños nacen, o niños que son nacidos de aquellos que ya son esclavos, ¿en qué condiciones van a nacer? Sería la pregunta. Allí en Éxodo 21:4 encontramos esta alusión, esta referencia. Y los padres que han sido esclavos no pueden tener más que hijos también en esa misma condición, hijos esclavos. Y esto se viene dando como una cadena. En algunos casos fue de una generación a otra. Muy difícil esta situación. ¿Por qué? Porque si vemos esto desde el punto de vista espiritual, dice 1 Pedro 1:18, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido
la cual heredaron de sus padres. Si nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, por supuesto, fueron esclavos del pecado, estuvieron esclavizados por el pecado, por la misma condición se deba aplicar indudablemente para todos los descendientes. Esas son las situaciones. El pecado es transmisible de una generación a otra. Esta es también la verdad. Allí en Romanos capítulo 5, ustedes lo pueden ver en algún momento, después del versículo 12, cómo se hace referencia, el apóstol Pablo hace referencia a la transmisión del pecado desde Adán. Dice, aunque no hayamos pecado a la manera de Adán, ¿sí? Porque no hicimos exactamente lo mismo que Adán hizo, pero bueno, eso no importa. De todos modos, el pecado llamado pecado original nos fue transmitido, nos fue comunicado desde entonces, y todos nos hallamos culpables y todos nos encontramos en calidad de pecadores desde entonces. Así que un niño que nace en esa condición, sus padres son esclavos, y nace ese niño, bueno, ese niño es atado, ¿verdad?, en esa esclavitud de sus padres. Lo mismo, un niño que nace de padres pecadores, ¿qué podemos decir? Nace como pecador, potencialmente, aunque todavía no aplica en su caso el pecado actual, así reconocido, porque hay dos clases de pecado, el pecado original y el pecado actual. El pecado actual es identificado, reconocido como el pecado, las transgresiones, las faltas, las ofensas que una persona, cualquier persona comete ya por su propia cuenta, por sí mismo. Cuál pudiera o cuáles pudieran ser esos pecados, también no importa, y también no interesa la cantidad de pecados. Un solo pecado puede ser la causa de perdición eterna para una persona. Bien, pero en cuarto lugar, la cuarta idea que se desprende de esto, en cuanto a la esclavitud, entendiendo aquí, ampliando la explicación en cuanto a la esclavitud, por pago de una deuda. Lamentablemente también se dieron muchos casos. Hay un señalamiento allí en Levítico 25:47. No estamos yendo a leer allí, precisamente por cuestiones de tiempo, pero por pagar una deuda o tener que pagar una deuda, las personas se vendían literalmente a sí mismos a otras personas, quienes serían en ese momento pues ya sus amos, quedaban en calidad de esclavos, ¿verdad? Solo por estar en deuda, deber algún dinero o cosas que no estaban en condiciones de pagar ellos. Así que el deudor se vendía a sí mismo, a otro, y había casos donde iba de una dominación a otra, porque se vendía, por ejemplo, a una determinada persona, y por X o Z, si esa persona no le gustaba, no le agradaba, no veía eficiencia, capacidad, fuerza, energía o salud en esa persona, pues ya la ponía en venta a otra. Y esa persona pasaba bajo la dominación de otra persona y así sucesivamente. Bien, pero en quinto lugar, aún tenemos que la esclavitud se manejó y lo podemos ver, ¿verdad? Que se dio aún como regalo. Ya siendo esclavo, una persona era sometida muchas veces al capricho, sí, al antojo, al deseo de su amo. Podía mandarlo a azotar, o castigar, o encerrar,
y aún en casos extremos, aún a matarlo, a quitarle la vida, porque lo sabía o lo sentía como de su propiedad. Ahí en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 13, hace referencia de alguna manera a esta situación. Cómo hay personas que van de una dominación a otra, de una esclavitud a otra, en una cadena interminable, cuando Pablo dice: pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor y engañarán y serán engañados. Esas son las condiciones. Por supuesto, está señalando aquí en cuanto a las condiciones pecaminosas, personas no regeneradas, ¿verdad? Y que siguen un curso, su camino, sin parar, sin detenerse, ¿verdad? Y se van involucrando, heredando de una situación a otra, ¿verdad? Y agudizándose para ellos ese estado de esclavitud. Bueno, por otro lado, tenemos que básicamente todas estas situaciones describen el estado precisamente de esas personas como pecadoras, que se pueda esperar si Cristo a la vida de esa persona no llega a tiempo, diríamos, o esa persona no acude a Cristo a tiempo para ser libertado, pues va en una degradación, en una pendiente casi interminable, hasta tocar fondo. Un poeta, así tengo la referencia, un poeta no conocido, del Brasil, dijo con respecto a la esclavitud, aunque clama primero diciendo: libertad. Quiero comer, pero no hay pan. Siento frío, pero no tengo ropa con que cubrirme. Quiero sembrar, pero no hay tierra donde hacerlo. Libertad. ¿Qué es la libertad? Quiero estudiar, pero no tengo escuela. Lo que dirían algunos niños, algunos jovencitos hoy, en estos días. Uy, me muero de ansias por ir a la escuela, pero no hay clases. Está en la escuela, está el inmueble, pero está cerrado. No hay maestros. Quiero estudiar, pero no tengo escuela. Quiero vivir, pero no tengo salud. No tengo alimento. Libertad. Y pregunta a este autor: ¿eso es libertad? No. Es esclavitud. La respuesta es esclavitud. Ahora, toda vez que he tratado de explicar qué cosa es esclavitud, nos hagamos esta otra pregunta: ¿qué es la libertad? La libertad, tengo una definición así muy breve, brevísima. La libertad es el feliz estado de no ser esclavo. Y solo puedes disfrutar la libertad quien en algún momento, en otro tiempo, fue precisamente o estuvo en calidad de esclavo. Volviendo al caso de los israelitas, porque con esa referencia, esa cita comenzamos. Dios sacó a los israelitas de la esclavitud. Sí, con brazo fuerte, ¿verdad? Con mano fuerte, con brazo extendido. Dios con muchas señales, milagros, portentos, plagas intensas, que fueron directamente a afectar, fueron a la raíz del asunto allá en Egipto, incluido el faraón y su propio hijo, su primogénito. Y Dios sacó de la esclavitud después de 400 años al pueblo de Israel. Los adoptó, los hizo precisamente como su pueblo, les dio un pacto, estableció, legisló para ellos las leyes, que por cierto empiezan a ser descritas o señaladas
en una forma preparatoria de día a partir del capítulo 19 del libro de Éxodo. Entonces, tras una travesía prolongada y también algunas cosas muy evidentes que tuvieron que ver con la desobediencia, la rebelión, la dureza de corazón, la inclinación hacia la idolatría, en fin, muchas cosas, aún en su peregrinar, una serie de preocupaciones que para nada agradaron ni le gustaron a Dios por parte del pueblo de Israel. Sin embargo, bueno, finalmente, ya no en la persona de Moisés, liderados por quien, bueno, salieron de Egipto, y finalmente, bueno, le tocó a Josué introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y toda vez que poseyeron la tierra, hubo prácticamente 3 etapas. Se introdujeron en la tierra, conquistaron la tierra y finalmente se dio lugar a la distribución de la tierra. Por ahí ustedes sabrán que aún fue poco a poco, ¿sí? Porque había tribus hostiles allí, que las que no se erradicaron, diríamos, bueno, fueron o tenían que ser sometidas, ¿sí? Para que el pueblo gozara precisamente y disfrutara de esa libertad. Ahora, diríamos que era y fue una libertad condicional, paralelamente a la libertad que nosotros como hijos de Dios disfrutamos hoy, una libertad condicional. ¿A qué me refiero? Que así como el pueblo de Israel serían libres en tanto se abstuvieran de ir en pos de dioses ajenos y esforzarse por guardar las leyes de Dios, los estatutos, las ordenanzas, los mandatos de Dios, ellos se mantendrían libres. Por ahí en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, ustedes habrán leído, ¿verdad? Las bendiciones, si cumplían, si obedecían, se mantenían en el camino correcto, en sujeción, en comunión, en buenas relaciones con Dios, observando su palabra, y asimismo, bueno, las consecuencias de la desobediencia, todo lo que les podía sobrevenir si ellos no se mantenían fieles delante de Dios. Así que la desobediencia podría significar la pérdida, como lo fue, la pérdida de la libertad. Ellos entraron para poseer la tierra de Canaán, la disfrutaron un tiempo, empezaron a construir pueblos, ciudades, en fin. Sin embargo, no se mantuvieron ahí mucho tiempo, fueron llevados en esclavitud. En este caso, cuando ya se dividió el reino, por supuesto, el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios y los judíos, el reino del sur, por los babilonios. Y todo por causa de la desobediencia. Hoy tenemos que pensar nosotros, como cristianos, hemos mantenido, hemos conservado, hemos retenido la libertad que hemos encontrado y hemos recibido y experimentado por parte del Señor Jesús en nuestras vidas. ¿Cuál sería la condición o cuál es la condición en algunos casos, en algunos de nosotros? Voy a poner un ejemplo allí, en el caso de Lázaro, que nos pueda servir de ilustración. Allí en Juan 11:44, podría parecerse que la condición del uno a la de Lázaro, allá físicamente, acá espiritualmente. Resucitado, sí. Sacado de la tumba después de 4 días, sí. Por la palabra de autoridad, de poder
de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya tratando de avanzar, de caminar, cuando el Señor le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Sí, pero ¿cómo salió? Envuelto en vendas. Y Juan, el Evangelio de Juan 11:44 dice, y el que había muerto salió, con las manos y los pies envueltos en vendas, y el rostro envuelto en un sudario. ¿Será acaso que hay cristianos cuya vida, diríamos, bueno, está bien, aparentemente está bien, pero hay ataduras en su alma? ¿Será el caso que haya cristianos que hayan sido resucitados, hablando ya de resurrección espiritual, después de haber estado muertos, como dice Pablo a los Efesios, muertos en delitos y pecados? En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 44, leemos precisamente de Lázaro, ya cuando el Señor dio la orden de que saliera de la tumba. Dice allí, y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Eso es lo que dice Juan 11:44. Entonces, considerando esto mismo, poniendo este ejemplo, allá un ejemplo físico, acá más en el sentido espiritual, hay cristianos que han sido, ya decía, resucitados a la vida de Dios, pero siguen con ataduras. Resucitados, pero con vendas. Se necesita, sin duda, la palabra autoritativa del Señor, que diga, así como le dijo a Lázaro, quítenle las vendas y déjenle ir. El Señor dio esa orden, dio esa disposición, y por supuesto, no faltó quien se dispuso para quitarle las vendas a Lázaro, y él pudo desplazarse, caminar bien, estirar sus brazos y ver en su entorno todo lo que estaba ocurriendo como persona libre, persona sin ataduras, con vida. Necesitamos algo así en nuestra vida, en nuestra experiencia como cristianos. Es probable que en nuestro diario caminar, en nuestra andadura espiritual, nuestra vida cotidiana, haya por ahí factores, haya por ahí elementos que no nos sirvan para otra cosa, sino como ataduras, como limitaciones. Por supuesto, debo decir que hay otro tipo de cosas, de situaciones que no tienen nada que ver directamente con el pecado. Quiero referirme un poco a la privación física de la libertad. Voy a citar algunos ejemplos enseguida. Pero esas restricciones físicas que en algún momento se nos dice que es para nuestro bien, es para no correr riesgos, es para no exponernos, y que pues debe ser una privación parcial, una restricción parcial, ahora sí, voluntariamente. Hay cosas que nos pueden limitar en nuestro accionar, que para algunos, bueno, nos hace sentir algo así como aprisionados. Escuchamos todos los días la frase ya que va a estar ahí resonando en nuestra mente no sé cuánto tiempo después. Qué bueno sería que lo olvidáramos lo más pronto posible. Quédate en casa, quédate en casa. Estas largas semanas deben ser para bien más que para mal. Nosotros queremos
debemos encontrarle el lado positivo, diríamos, hasta donde más sea posible a esta situación. Y bueno, hubo personas que están registradas en la palabra de Dios, sobresalen algunas que voy a citar, que no estuvieron, por cierto, en las condiciones en las cuales diríamos ahora, ahí estamos limitados, restringidos, no podemos salir a grandes lugares, en fin. Pero quiero citar, por ejemplo, siendo jovencito, por ahí de los 16 años aproximadamente, fue llevado al destierro. Me refiero a Daniel, juntamente con otros, eran de la familia real, se nos dice, y estando en el destierro allá en Babilonia, aunque alguien habrá pensado, bueno, pero le tocó estar en el palacio o cerca del palacio, en fin, no sufrió tanto, tan intensamente como el demás pueblo, ¿verdad? Allá en otros lugares. Sin embargo, estuvo fuera de su tierra, fuera de Jerusalén, y murió fuera de su tierra. No regresó, o ya no pudo regresar, era ya un anciano avanzado en edad cuando se cumplieron los 70 años de cautiverio. Pero en esas condiciones, Dios le dio a Daniel una revelación maravillosa, entre otras. Lo que se conoce como la columna vertebral de la profecía bíblica, me refiero a las 70 semanas, que abarcan así en números redondos 490 años de historia profética o de profecía histórica, como según el ángulo que podamos verlo. Bien, alguien más, el apóstol Pablo, desde la prisión en Roma, él pudo haber escrito ahí cosas que pudieran haber externado su tristeza, su congoja, su pesadumbre por estar prisionero, pero oh, qué disposición y qué fortaleza del apóstol Pablo, ayudándole al Señor en todo, ¿verdad? Desde luego. Pablo escribió 4 cartas desde allí, desde la prisión en Roma: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. ¿Y qué podemos leer? ¿Qué hemos leído en esas cartas? Palabras de ánimo para los creyentes, de estímulo, de edificación, de fortaleza, de motivación, de instrucción, de consejo. Ahí está. No son palabras cargadas de dicha, de lamento. Es más, él dijo, 2 Timoteo 2:9, que la palabra de Dios no estaba presa. Así que hoy en día, los que podemos compartir la palabra, los que podemos compartir por ahí una enseñanza, una prédica, pues hagámoslo con la disposición, con la entereza, con el gozo, con la confianza y seguridad de que es palabra de Dios y que no está sujeta a ciertos lineamientos o restricciones, ¿verdad? Como físicamente pudiéramos estar. ¿Y qué decir del apóstol Juan, allá en aquella isla inhóspita de Patmos, allá por el mar Egeo? Allí tuvo que ir el apóstol Juan allá, precisamente. ¿Y por qué allá? Porque allá era el lugar donde Dios le dio o le iba a dar la revelación, el Apocalipsis, que viene siendo el océano de la profecía, de la revelación bíblica, por así decirlo, donde desembocan todos los caudales, los arroyos, los ríos de la revelación de Dios desde el Génesis
¡Qué bendición! Bueno, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo está nuestro ánimo? ¿Nos sentimos oprimidos? ¿Faltos de libertad, al menos física o emocional, o no sé qué otro aspecto? El pueblo de Israel fue libertado cuando clamó a Dios. Me llama mucho la atención, ahí precisamente quiero leer el Éxodo, cuando dice allí en el capítulo 3, Éxodo 3, hablando el Señor, dice: luego el Señor dijo: he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y notemos, he oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias. Y he descendido, dijo el Señor, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de esa tierra, hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los givitas y los jebuseos. El clamor, vuelve a decirlo el Señor, el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia. ¿Nos hemos sentido tan mal en estas largas semanas? Quizás algunos. Hemos clamado a Dios. Nos hemos acordado de hacernos escuchar por Dios. Dios acudió al clamor del pueblo de Israel, como puede acudir al clamor y a la oración de sus hijos en este tiempo. Si el Señor lo puede hacer. Pablo y Silas, estoy citando de Hechos 16, versículo 23 al 26. Para todos es conocido allá cuando estaban en Filipos, en aquella prisión, en aquella cárcel. A la medianoche, dice la palabra, registra al apóstol Lucas. Cuando empezaron a orar y a cantar al Señor, ¿qué sucedió? Se produjo un gran terremoto. Las puertas de las prisiones, de las celdas se abrieron. ¿Sí? Y un hecho portentoso de parte de Dios, por supuesto, porque los presos, aún viendo las celdas abiertas, bien. Entonces allí tenemos, ¿verdad?, un hecho portentoso. Bien. La última pregunta de hoy. ¿Cómo saldrá la iglesia de Jesucristo después de esta cuarentena? Es una pregunta para meditar, para reflexionar. ¿Saldrá la iglesia del Señor afectada por el virus de la apatía? Algunos seremos afectados con el virus del desinterés. Otros tal vez estarán acostumbrándose ya a no congregarse. Es más, algunos más todavía quizás ya preguntando: bueno, ¿ya se me olvidó cómo llegar al templo? ¿Saldrá la iglesia más contaminada por el materialismo y la mundanalidad? ¿O más purificada y santa? Pensemos, reflexionemos. La iglesia debe salir mejorada después de estas semanas, ferviente, dispuesta para servir a su Señor, para buscar a Dios, con nuevos alientos, con un nuevo entusiasmo. Dios nos ayude para que esto sea. Así que, en conclusión, decimos que la libertad es una bendición sobrenatural, viene de Dios. Es un don maravilloso que el Señor nos concede, porque ser libres llega a significar
liberación de toda fuerza creada que pudiera impedirnos servir a Dios, gozar y vivir en comunión con Él. Así es como debemos verlo o entenderlo. Comparto ya finalmente dos porciones escriturales. La Biblia dice en Juan 8, 32 y 36, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Así dice el Señor. Y en Gálatas 5:1 encontramos esta exhortación para todos nosotros. ¿Y en qué consiste esta exhortación? La palabra del Señor nos dice: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Disfrutemos nuestra libertad en Cristo. Que el Señor nuestro Dios traiga aliento, motivación renovada en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es mi deseo y es mi oración en esta tarde. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y hasta la próxima oportunidad, si el Señor así lo permite. Amén. Gloria a Dios.